vídeo de hoy empieza con una despedida. Después de 2 meses juntos y de superar la primera gran aventura de nuestras vidas, Dani y yo nos separamos. A pesar de haber conectado mucho, los dos somos viajeros en solitario y eso es lo que más nos llena. Vale. Pues señor, cuídate, Además, también digo adiós a Pekín y lo hago por 6ª vez, pues esta es una ciudad muy especial para mí. De hecho, incluso viví aquí 1 año. Ha sido una semanita bastante intensa, pero ha sido sobre todo una visita de recordar grandísimos momentos. He visitado a viejos amigos y amigas, he ido a algunos de los sitios que me han brindado algunos de los mejores momentos de mi vida, pero tengo ganas ya de seguir moviéndome, de bajar hacia el sur a buscar el calorcito, a dejar las chaquetas, ponerme pantalón corto y manga corta, y por eso ahora voy a buscar el tren en dirección a Wuhan, la capital de Hubei, donde tengo a otros amigos, y después me iré a Hong Kong, donde me espera un grandísimo reto, muy difícil, pero bueno, que aún está por desvelar. Poco me imaginaba cuando decidí ir a Wuhan lo que pasaría en esta ciudad solo unos meses después, con el inicio de la pandemia. Por eso el vídeo de hoy tiene también un significado especial. En esta ocasión vuelvo a recuperar el transporte por ferrocarril, pues viajar en tren por China no solo es barato y rápido, sino también toda una experiencia digna de vivir. De Pekín a Wuhan hay casi 1200 kilómetros, o sea que serán unas 11 o 12 horas de trayecto en un asiento en la clase más barata. Las estaciones en China han cambiado mucho en los últimos años. Antes era todo un caos acercarse por aquí, pero ahora todo está muy bien organizado. No es de extrañar pues que cada día más de 10 millones de pasajeros viajan en tren en China. Hoy yo soy uno de ellos. La vida que hay dentro de los vagones de tren es muy interesante. Personas de todo el país se juntan en pocos metros cuadrados para desplazarse a través de la nación. Durante el recorrido veo un paisaje completamente afectado por la contaminación. Este es uno de los grandes retos de China de los últimos años. Supone un gran problema no solo para la naturaleza, sino también para sus habitantes. El paisaje va quedando atrás y con él también la luz del sol. Ya estoy en Wuhan. Al final han sido 11 horas durísimas. Me he tenido que levantar varias veces porque las piernas me dolían mucho de estar todo el rato en la misma posición. Cada vez que intentaba dormir había alguien chillando. Pero bueno, esto es China y forma parte de la experiencia y estoy muy contento de estar en Wuhan, a descubrir esta ciudad. Aquí me esperan 2 amigos, uno chileno y el otro chino. Pero hoy no hay tiempo para visitas. Mi anfitrión local es quien me ha invitado formalmente a la ciudad. Sin decírmelo, me ha reservado un hotel al lado de la estación. Me cuenta que es tradición china. El invitado no debería preocuparse por nada, me asegura. La verdad, hoy agradeceré poder dormir en una cama y no tirado en la estación de tren. Es una mañana preciosa en Wuhan. Esta estampa me recuerda a la de otras grandes ciudades chinas, que combinan un pasado rural muy presente con el desarrollo estratosférico de las grandes urbes. Como pasa en todo el país, la gran variedad de comida y las bicicletas juegan un papel muy importante en la vida de la ciudad. Wuhan es la capital de la provincia de Hubei, localizada en el centro de China.
Aunque el brote de coronavirus de finales del 2019 es lo que ha puesto Wuhan en el mapa mental del resto del mundo, esta ciudad es muy conocida en el país, pues tiene una ubicación privilegiada que la convierte en un punto muy importante de la nación. Se encuentra en medio de las ciudades más importantes del país: Pekín, Shanghái, el triángulo formado por Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong, y Chongqing. Esto y el hecho de que viven 11 millones de habitantes la convierten en la ciudad más importante del centro de China. Aquí me encuentro con mi gran amigo Ignacio, un chileno a quien conocí cuando vivía en Pekín. ¿Cómo estás? Lleva 3 años viviendo en Wuhan, doctorándose en Relaciones Internacionales y aprendiendo mucho de la vida y los proyectos de esta ciudad. Wuhan tiene la característica de que está en construcción. Puedes encontrar que la infraestructura es muy adecuada, pero sales y te encuentras con un mundo que está totalmente destruido o construyéndose. Entonces los contrastes son súper fuertes en Wuhan. De hecho, el lema de la ciudad es Wuhan diferente cada día. Según Ignacio, a la ciudad le espera un gran futuro, y aún más después de haber estado en todas las pantallas del planeta como consecuencia de la pandemia. Yo creo que tiene un potencial tremendo desde el punto de vista ecológico, la construcción en torno al lago, tiene un lago muy grande, entonces eso lo hace como de a poco ir construyendo una ciudad mucho más ecológica. La proyección es que la ciudad gira en torno al río, al Yangtze, que cruza la ciudad, que se centre en el lago, que también es un lago súper bonito en esa zona, y en general la idea es desarrollar justamente ecotecnología, que se llama. Es el uso de ciudades que son muy tecnológicas, muy conectadas con el transporte público y con las aplicaciones en el celular, y al mismo tiempo tener espacios de muchísimos parques, zonas que conecten el lago, en general plazas. Ese es como el enfoque que está teniendo la ciudad. Por la noche me encuentro con mi viejo amigo Spoon. A él lo conocí en Pekín durante mi primer viaje solo cuando tenía 19 años. Nuestra amistad se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y cuando viví en China incluso pasé el Año Nuevo chino con su familia en un pueblo de Hubei. Esta es la 5ª vez que nos encontramos, pero la primera en los últimos 5 años. Para él, la mejor manera de experimentar un sitio es a través de sus platos, o sea que empezamos una maratón de comida. Y si una cosa buena tiene China, es su gastronomía, una de mis favoritas de todo el mundo. La oferta es tan variada que puedes no repetir nunca un plato. Y además los hay para todos los gustos. Hoy el plato estrella es este hot pot de pescado, cabeza incluida. Por cierto, que aquí en China todo se hace a través del teléfono, incluso pedir la comida en un restaurante. Por la posición privilegiada de Wuhan, aquí se pueden probar comidas de todas las partes del país. Uno de mis grandes descubrimientos fue la sopa de raíz de loto y chuleta que podéis ver en la esquina superior derecha de la pantalla. Se trata de una receta centenaria. Pero el plato estrella de Wuhan es una comida callejera, los noodles calientes secos. Los puedes encontrar a todas horas. Su principal particularidad es que no están en una sopa como pasa habitualmente en Asia. Si queréis probar comida tradicional, el distrito donde ir es Wuchang. Y para permitiros unos platos un poco más exquisitos, un buen sitio es en la calle Jianghan, en el centro. Pero sin duda, la mejor alternativa es, como siempre, conocer a gente local y que sean ellos los que te enseñen su cultura gastronómica. En esta ocasión, los amigos de Spoon nos invitan a su apartamento para una cena muy especial. Como podéis ver, hay muchísima variedad. Aunque de nuevo, el hot pot vuelve a aparecer. Les encanta. Este caldero en particular tiene 2 caldos, uno de normal y uno de muy picante. Y otra cosa que les gusta mucho es, por supuesto, el karaoke. Jamie, el anfitrión, incluso tiene uno en su casa.
Después de cantar un poquito, nos vamos a pasear. Lo hacemos por el lago del Este. De hecho, Wuhan tiene casi 200 lagos. El lago del Este, o Donghu, es el segundo lago más grande que se encuentra exclusivamente dentro de las fronteras de un municipio en China. Pasear por aquí es muy agradable. Mientras exploramos la orilla del lago, mis acompañantes ven algo que les llama la atención. Es una máquina de helados que, por supuesto, se paga solo con escanear un código QR con el móvil. Bueno, de hecho no es una máquina de helados cualquiera, pues quien te lo prepara es todo un robot. Agarra la tarrina, pone el helado y lo sirve con una mirada de robot enamorado que fundiría el corazón a cualquiera. Y mis amigos, todos ellos encantados. Ya estoy en la estación de tren de Wuhan, ya tengo el billete para coger el tren y nada, bueno, a ver, además un día bastante feo, eso se ve, hay mucha contaminación y de hecho se nota en los ojos, te pican los ojos, mal sabor de boca, incluso un poco de mareo, pero bueno, ahora ya entro dentro de la estación y después me esperan 14 horitas bien buenas de tren, en asiento duro, o sea que será efectivamente duro, pero nada, paciencia y mañana, si todo va bien, llegamos a Shenzhen, el pueblo que está justo en la frontera con Hong Kong. Pues sí, me voy a Hong Kong. Desde allí quiero empezar mis primeros pasos en un mundo nuevo para mí, el de la navegación. Será toda una aventura. Mi objetivo es hacer barco stop, es decir, autostop en barcos para cruzar el mar de la China meridional hasta las Filipinas, donde voy a recibir la visita de mis padres por Navidad. Pero antes debo recorrer 1100 kilómetros hasta Shenzhen, que está justo al ladito de Hong Kong. Y de nuevo, el tren es el método escogido. Como quiero tener sitio para dejar la mochila en el compartimiento de arriba, corro mucho para llegar el primero. Conseguido, aquí no hay casi nadie más. Sin prisa pero sin pausa, el vagón se va llenando de gente y de caos. Ahora ya es un tren chino, en marcha. El trayecto acaba resultando, como es tradición, bastante durillo. Pero es una excelente manera de entender la vida y la cultura local. Ya estoy en Shenzhen. Ahora solo me falta acabarme los últimos yuanes que me quedan, la moneda china. En Hong Kong no los voy a necesitar, pues allí tienen otra divisa. Ahora sí, que empiece la aventura. What you're made for, and there's nothing that